Mi amiga y yo somos apasionados de las investigaciones paranormales, aunque ella tiene ceguera en un ojo, así que suelo ser quien lidera nuestras expediciones. Por privacidad y seguridad la llamaré Luna. Esto ocurrió el año pasado, cuando el otoño aún parecía verano. Luna y yo estábamos recorriendo los senderos del río Youghiogheny en Pensilvania con un viejo amigo. Nuestro plan original era encontrar un pueblo minero abandonado, pero terminamos llevándonos más de lo que esperábamos. Al no encontrar el pueblo fantasma y con el sol ya poniéndose, decidimos regresar. No queríamos quedarnos atrapados en el bosque de noche. Con linternas en mano, comenzamos la caminata de vuelta hacia el jeep, que estaba estacionado a unos 3 kilómetros de distancia. Nuestro amigo, un fanático empedernido de Bigfoot, no paraba de contarnos historias sobre cómo soñaba con encontrarse uno. A veces nos desesperaba, y esa noche, mientras caminábamos por el bosque, intentábamos ignorarlo. Sin embargo, mientras avanzábamos por el sendero de tierra, empezamos a escuchar ruidos, ramas rompiéndose a lo lejos, movimientos entre los árboles, pequeños gritos agudos y piedras cayendo desde un acantilado cercano. Algo estaba ahí afuera, pero intenté ignorarlo, pensando que era solo el viento, que además comenzaba a soplar más fuerte, haciendo crujir los árboles. Me equivoqué por completo. Nuestro amigo se detuvo de golpe y nos susurró con urgencia que nos detuviéramos. Confundidos y algo asustados, Luna y yo lo miramos para ver qué pasaba. Esperábamos que estuviera atándose los cordones o algo así, pero cuando lo vimos, estaba pálido como un fantasma. «Miren, miren allá adelante», logró decir con voz temblorosa. Giramos lentamente la vista hacia el frente, y a unos 60 metros vimos una enorme figura oscura de pie en medio del sendero. Desde esa distancia, calculamos que medía entre 2,5 metros y 3 de altura. Su silueta era oscura y peluda. En Pensilvania hay osos, pero ninguno que hayamos visto era tan grande ni tan alto. Apuntamos las linternas al suelo, sin saber qué hacer. Todos asumimos que iluminarlo directamente con nuestras luces solo lo enfurecería, así que nos quedamos allí parados, mirándolo mientras él nos observaba a nosotros. Fue un enfrentamiento aterrador. Juro que pasaron al menos 10 minutos antes de que la criatura se girara hacia la izquierda y se dirigiera colina abajo, hacia el río. No hagan lo que hicimos después. La mayoría de los animales reaccionan instintivamente si ven que corres. Pero nosotros corrimos. Echamos a correr lo más rápido que pudimos por el sendero, y yo sostuve la mano de Luna con fuerza para asegurarme de que no se quedara atrás ni se perdiera. Mientras corríamos, volvimos a escuchar esos gritos agudos, pero esta vez sabíamos exactamente de dónde venían. Eso solo hizo que aceleráramos aún más. Finalmente, encontramos el jeep blanco esperándonos, y salimos de ahí como alma que lleva el diablo. Siempre había creído en la existencia de Bigfoot, pero jamás imaginé que llegaría a verlo con mis propios ojos, ni que sería una experiencia tan aterradora. Esto me pasó cuando tenía 16 años. Vivía en un lugar tan apartado que las únicas opciones reales de entretenimiento eran los videojuegos o explorar el bosque cercano. Una tarde, mi amiga Daniel y yo decidimos salir a caminar por una parte del bosque que no habíamos explorado antes. Nos habíamos aburrido de jugar nuestro juego favorito en el GameCube, así que pensamos que cambiar de actividad sería divertido. Caminamos por unos 20 minutos y encontramos cosas interesantes, como un pequeño arroyo lleno de cangrejos de río. Estábamos emocionados con nuestros descubrimientos. En un momento, vi una gran roca sobre una colina, y decidí trepar para tener mejor vista. Desde allí, noté un árbol enorme que sobresalía del resto. Parecía quemado, completamente negro como el carbón. Era algo que nunca había visto antes, y me pareció muy extraño. Llamé a Daniel para que lo viera y le dije que deberíamos acercarnos. Tan pronto como lo vio, su expresión cambió. Se notaba incómoda. Me dijo que era aterrador y que, si íbamos,
Se nos haría tarde porque el sol ya comenzaba a bajar. Le dije que seguramente el árbol había sido alcanzado por un rayo y que sería interesante verlo de cerca. Aunque dudó, terminó accediendo y nos dirigimos hacia el árbol. Caminamos otros 20 minutos. A medida que nos acercábamos, el bosque a nuestro alrededor se volvía más y más silencioso, lo que empezó a ponernos nerviosos. Daniel insistía en que deberíamos regresar, pero yo tenía demasiada curiosidad como para darme la vuelta. Finalmente, llegamos al árbol. Estaba en el centro de un área donde todo estaba muerto. No había vegetación viva, ni siquiera insectos, y lo más raro era que esa área muerta formaba un círculo casi perfecto. Caminamos alrededor, observándolo todo en silencio. El sol, que se ponía, teñía todo de naranja, pero el ambiente se sentía tenso, como si algo estuviera a punto de suceder, algo malo. Decidí acercarme más al árbol. Estaba a unos 8 metros de nosotros, justo en el centro del círculo. Cuando di un paso hacia adentro, Daniel me agarró del brazo y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que solo quería echar un vistazo más de cerca. Ella, incómoda, me dijo que lo hiciera rápido, porque quería regresar. Tan pronto como puse un pie dentro del círculo, sentí cómo se me erizaba la piel. Pero mi curiosidad me empujó a seguir avanzando. Cuando estaba a unos 3 metros del árbol, escuché un gruñido. Era un gruñido claro y fuerte, como el de un perro, pero más profundo. Miré hacia las raíces torcidas del árbol, donde parecían formarse sombras densas. Allí estaban. Las sombras tenían forma de perros, 6 en total, y eran tan negras que parecían absorber la luz. Me quedé paralizado al darme cuenta de que no había ningún animal real proyectando esas sombras. Las sombras comenzaron a moverse, y el gruñido se hizo más fuerte. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos. Las sombras avanzaban conmigo, acechándome. Cuando llegué al borde del círculo, Daniel me agarró del brazo y echamos a correr. Corrimos como nunca. Escuchábamos las hojas crujir detrás de nosotros y los gruñidos cada vez más cerca. En un momento, tropecé y caí al suelo. Por un segundo pensé que esas cosas me atraparían, pero Daniel me levantó de un tirón y seguimos corriendo. Cuando llegamos a su casa, cerramos la puerta de golpe y la aseguramos con el seguro. Revisamos todas las ventanas y puertas para asegurarnos de que nada pudiera entrar. Estábamos jadeando, sudando, y sin darnos cuenta, ambos llorábamos. Finalmente, me atreví a mirar por la ventana que daba al patio trasero. Allí, al borde del jardín, estaban las sombras. Los perros negros. Avanzaban lentamente hacia la casa. Cerré las cortinas de inmediato. Pasamos toda la noche despiertos, escuchando gruñidos ocasionales afuera. Fue una de las noches más aterradoras de mi vida. A la mañana siguiente, salimos con la mamá de Daniel para revisar el patio. Las sombras habían desaparecido, pero en la tierra blanda encontramos huellas enormes, más grandes que mis manos. Después de eso, no volvimos a esa parte del bosque. Cuando contamos nuestra historia en la escuela, algunos amigos decidieron ir a investigar por su cuenta. Desde entonces, otras personas han reportado ver a esos perros sombra en nuestra área. Yo, por mi parte, espero nunca volver a cruzarme con ellos. Hace un año, me encontraba viviendo en Portland. Como algunos sabrán, esta ciudad está llena de senderos increíbles para caminar. Siempre me ha gustado recorrerlos en noches solitarias para despejar mi mente. Caminar por esos lugares me relaja muchísimo. En especial, disfruto los senderos cerca de ríos pequeños. Hay algo en el sonido del agua corriendo que intensifica esa sensación de tranquilidad que solo puedes sentir cuando estás solo en el bosque. Una noche, después de una discusión con mi novio, decidí salir a caminar. Necesitaba calmarme, despejarme un poco.
Tenía 22 años en ese entonces y conocía bien el sendero que iba a recorrer. Lo había caminado muchas veces antes sin que pasara nada fuera de lo normal. A pesar de eso, siempre llevaba conmigo una navaja, más por precaución que por otra cosa. Soy de esas personas que prefieren estar preparadas, aunque probablemente no sea necesario. Déjenme intentar describir el lugar. La entrada al sendero tenía un área amplia, con mucho césped y un gran claro rodeado de árboles. Detrás de ese lugar había varias casas, y arriba, un puente verde y oxidado que cruzaba el cielo. A la derecha del camino que llevaba al sendero, había una especie de estatua inspirada en arte moderno. Era cerca de las 9 o 10 de la noche cuando llegué, y aunque estaba oscuro, casi me emocionaba perderme en los sonidos y vistas del bosque. Mi destino esa noche era una estructura de piedra vieja ubicada cerca de la cima del sendero. Muchos la llamaban la cabaña de la bruja. Así le decía yo de niña. Estaba cubierta de grafitis y musgo, y su interior siempre olía a orina. Tras unos 20 minutos caminando a paso rápido, llegué al lugar. Hasta ese momento, todo parecía normal, aunque había empezado a sentirme observada. Miraba constantemente sobre mi hombro, pero no escuchaba nada extraño, salvo el ulular ocasional de algún búho. Tampoco había visto nada fuera de lo común. Me senté en un tronco frente a la cabaña, justo al borde de un pequeño barranco cubierto de arbustos y enredaderas. Abajo, había un río que corría tranquilo. Estaba mirando hacia la cabaña, cuando un ruido repentino, como de algo moviéndose entre los arbustos, me hizo girar de golpe. Miré hacia abajo, tratando de enfocar mi vista en la oscuridad, y, lo juro, algo salió disparado de los arbustos al otro lado del río, y se metió en unos arbustos más cerca de mí. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, esa cosa escaló el barranco en un segundo y desapareció detrás de la cabaña. Todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho, y aunque no alcancé a distinguir muchos detalles, sabía que no quería quedarme a averiguarlo. Mi instinto de huida se activó, y empecé a correr por el sendero. Mientras lo hacía, podía escuchar lo que parecían pasos más ligeros siguiendo el ritmo de los míos. Esto disparó mi adrenalina, pero mi cuerpo no podía mantener el ritmo por mucho tiempo. Después de unos minutos en los que ya no escuchaba esos pasos, decidí detenerme y mirar atrás. Gran error. Lo que vi me heló la sangre. Sentado sobre un tronco podrido estaba esa cosa. Me observaba en completo silencio. Se sentaba como un perro, pero su cuerpo era humanoide. Sus codos estaban doblados hacia afuera y no tenía manos. Sus ojos eran 2 puntos amarillos, pequeños y demasiado juntos. Su cabeza era ovalada, pequeña, sin cabello y de un color púrpura oscuro. Nos quedamos mirándonos, inmóviles, por lo que parecieron horas. No podía creer lo que veía. Pensé que estaba alucinando. Pero entonces, parpadeó. Cuando recuperé la razón, me giré y corrí tan rápido como pude. Creo que nunca había corrido así en mi vida. Cuando llegué al final del sendero, no me detuve. Subí a mi coche, cerré todas las ventanas y puertas, y, antes de encender el motor, miré una última vez hacia el bosque. Justo en ese momento, escuché un sonido similar al ulular de un búho, pero venía de esa cosa. La vi girarse y saltar de vuelta al bosque. Luego, un destello de luz blanca iluminó la zona, seguido de un zumbido bajo que nunca antes había escuchado. No me quedé a averiguar qué era. Desde entonces, no he vuelto a caminar por ese sendero, y solo he contado esta historia a unas pocas personas. No sé qué era esa cosa, pero espero no volver a encontrarla jamás. Esto me pasó a mí y a mi hermana hace un tiempo. Creo que fue en el verano de 2016. Yo tenía 28 años y mi hermana 12. Solíamos jugar un juego llamado Mobiles, mientras esperábamos la salida de Pokémon Go.
Vivíamos en el sur de New Hampshire y a menudo salíamos a un lugar llamado Clark's Pond, un pequeño estanque en el bosque. Había 2 senderos. Uno estaba de un lado de la carretera y el otro cruzaba al otro lado. Esa vez tomamos el sendero más largo, que cruzaba la carretera. Estábamos jugando, atrapando criaturas, cuando empezó a oscurecer. Decidimos que ya era suficiente y emprendimos el regreso. Mientras caminábamos de vuelta por el sendero, una figura negra, con forma humanoide, salió del bosque justo delante de nosotros. En ese entonces, yo llevaba una de esas lámparas de pesca súper brillantes, las que usan baterías grandes de 6 voltios. Esa lámpara iluminaba el bosque detrás de la figura, pero, sorprendentemente, nunca logró iluminarla directamente. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y mi sangre se heló. Mi hermana me agarró del brazo y me suplicó que nos fuéramos. Salimos corriendo en dirección opuesta, tratando de tranquilizarla, diciéndole que debía ser otro excursionista. Antes de entrar al sendero, habíamos visto a un tipo en una camioneta roja. Le dije que probablemente era él, pero cuando llegamos de nuevo a mi coche, la camioneta ya no estaba. No había manera de que fuera ese hombre. Habría llegado a su camioneta mucho antes que nosotros. Unos meses después, trabajando como repartidor, me tocó conducir cerca de las Montañas Blancas. Allí, vi una criatura sentada al costado de la carretera. Sus ojos eran de un amarillo brillante. Al principio pensé que eran simples reflectores, pero luego giró la cabeza y me miró. Se puso de pie, ligeramente encorvada, y medía unos 4 pies de altura. Con un movimiento rápido, desapareció en el bosque. Fue tan veloz que en un parpadeo ya no estaba. Un mes después, a unos 240 kilómetros de distancia, me encontré con el mismo tipo de criatura. Esta vez, los ojos que parecían reflectores estaban asomando detrás de un poste telefónico. Cuando me acerqué, la criatura se incorporó. Ahora parecía medir unos 5 pies de alto. Vi cómo levantó una mano negra, con dedos largos, y la apoyó en el poste. De nuevo, como la vez anterior, giró lentamente hacia el bosque y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. En las 3 ocasiones, ninguna luz iluminó a estas criaturas como debería haberlo hecho. Era como si sus cuerpos fueran una masa negra que absorbía toda la luz. Desde entonces, cambié de trabajo, pero sigo siendo repartidor por las noches. Hasta el día de hoy, mientras conduzco por caminos rurales oscuros, no puedo evitar escanear los bosques con la mirada, esperando no encontrarme de nuevo con mi amigo Sombra. Esto pasó cuando tenía 11 años, y ahora tengo 15. Todo ocurrió en el bosque que estaba justo al lado del cementerio de mi antiguo vecindario. Como suelen hacer los chicos de esa edad, mi amigo y yo, al que llamaré David, estábamos explorando. De repente, nos topamos con lo que parecían ser huellas frescas de un venado. Por curiosidad, decidimos seguirlas. Las huellas nos llevaron por un sendero bien marcado, pero de pronto se detuvieron bruscamente. Eso nos pareció extraño, pero seguimos avanzando por el camino. Caminamos unos 15 minutos más y volvimos a encontrar las mismas huellas. Sin embargo, algo en ellas nos inquietó. Algunas parecían casi humanas, como si los rastros estuvieran cambiando. Parecía que lo que fuera que dejaba esas marcas estaba desarrollando dedos o algo parecido a dedos. Por supuesto, estábamos un poco asustados, pero tratamos de no demostrarlo y seguimos adelante. No pasó ni medio minuto cuando vimos mechones de pelo blanco atrapados en las ramas de los árboles a ambos lados del camino. Eso fue suficiente para que David y yo decidiéramos regresar. Sin embargo, al girarnos, vimos algo que todavía me pone los pelos de punta. Lo que vimos detrás de un arbusto espinoso parecía alguien encorvado, casi como si estuviera escondiéndose. De repente, sin siquiera moverse, se puso de pie. No vi ningún movimiento de transición,
Simplemente pasó de estar encorvado a estar completamente erguido. Era como si su postura hubiera cambiado de un segundo a otro. Tenía piernas largas y oscuras, parecidas a las de una cabra o un venado, pero terminaban en una especie de mezcla grotesca entre pezuñas y pies humanos. Su cara era la de una cabra, pero con unos ojos negros que parecían no tener fondo. Nos miró fijamente durante unos 5 segundos, aunque para mí se sintió como una eternidad. De repente, el ser corrió. No hacia cualquier lado, sino justo entre nosotros, por el camino de donde habíamos venido. Corría tan rápido que pensé que nos iba a atacar. Estábamos paralizados, pero sabíamos que no podíamos quedarnos ahí. El único camino de salida era el mismo por el que había corrido esa cosa. Decidimos seguirlo, porque la alternativa era perdernos en el bosque con algo aún peor acechando. Corrimos tan rápido como pudimos, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora. Podíamos oír el sonido de pezuñas golpeando el suelo detrás de nosotros. En menos tiempo del que habíamos tardado en entrar al bosque, salimos de ahí y llegamos corriendo a la casa de David. Su madre notó de inmediato que estábamos aterrados. Le contamos lo que habíamos visto, pero solo dijo que seguramente era un venado. Han pasado 4 años desde aquel día, y todavía no puedo caminar por el sendero pavimentado junto a esos bosques. Sé que suena cliché, pero estoy seguro de lo que vi. Y si algo aprendí, es que nunca estás solo en el bosque, por mucho que pienses que lo estás. Cuando tenía 6 o 7 años, fue la primera vez que vi esa cosa. Estaba en el viejo granero con mi papá, limpiándolo porque íbamos a quitarle las paredes para convertirlo en un tipo de cochera o algo así. Caminábamos por el granero, que ya tenía ese aire típico de granero viejo y medio tétrico, medio derrumbado, con ruidos extraños y esas cosas. Había un barril negro de aceite cortado a la mitad, que usábamos para agua cuando teníamos cerdos. De reojo, vi algo. Giré la cabeza por instinto y ahí estaba, bebiendo agua de lluvia estancada en el barril. Tenía una cabeza del tamaño de la de un caballo, con los ojos en la parte superior y las pupilas apuntándome directamente. Fue solo un instante. Miré hacia otro lado, como si mi cerebro necesitara procesar lo que acababa de ver. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Solo había pasto alto moviéndose con el viento. Pasaron los años, y cuando tenía casi 16, uno de los gatos de la casa se escapó y desapareció. Esa noche salí a buscarlo en el bosque detrás del granero. Era diciembre, hacía un frío tremendo, y no se veía nada en la oscuridad. Después de un rato sin suerte, decidí regresar a casa, que estaba al otro lado del pastizal, en la colina frente al granero. El pastizal estaba cercado con alambre de púas, así que para cruzarlo tenías que buscar una pequeña entrada o un hueco entre los alambres. Cuando llegué a casa, me senté en mi cuarto a calentarme mientras veía televisión. Un par de horas después, me puse una chaqueta, agarré una linterna, la única que había, aunque apenas tenía batería, y salí otra vez al granero. Caminé colina abajo hacia el bosque negro como boca de lobo, llamando al gato por su nombre. Pasé una hora ahí parado, gritando su nombre, hasta que me di por vencido. Justo cuando me di la vuelta para regresar a la casa, mi linterna iluminó algo. Era un brillo, como cuando apuntas la luz a los ojos de un animal y reflejan. Pero este brillo era blanco, y solo había un ojo. Ese ojo me miraba. Luego la cosa corrió hacia la parte del granero que aún tenía paredes. Pensé que tal vez era el gato, así que fui hacia la puerta de esa habitación. Había un agujero en la pared que un viejo mulo había pateado una vez. Me acerqué a la entrada y miré adentro. Ese único ojo seguía ahí, mirándome fijamente. Empecé a sentir miedo de verdad. Sin apartar la vista de ese ojo, retrocedí colina arriba lo más rápido que pude. Cuando llegué a cierta distancia,
Finalmente me di la vuelta, pero seguía mirando por encima del hombro, esperando ver si algo me seguía. No creo que lo hiciera, pero desde ese día sentí que algo me vigilaba. Algo cambió en mí. Pasé de preocuparme por todo a simplemente no importarme nada. Esto pasó hace solo una semana, y apenas salgo de mi cuarto. Creo que lo que vi cuando era niño sigue ahí. Sigue vigilándome. Sigue esperando. Me aterra hasta el fondo del alma saber que esa cosa me estaba mirando. Viví toda mi vida en el bosque, pero ahora que estoy en la ciudad, las cosas son muy diferentes. Recuerdo caminar por esos viejos senderos. En el momento en que pisabas el bosque, era como entrar en otro mundo. Las reglas de los hombres no aplicaban ahí. Los animales pequeños te miraban con miedo o huían de ti, pero los que no veías, esos eran los que te seguían por un rato, evaluándote, preguntándose cómo sabrías. Soy de Bulgaria, un país en los Balcanes, en Europa. En mi tierra hay un espíritu del bosque que conocemos como Samodivi. Samodivi. Estas entidades tienen forma humana y suelen vestir túnicas o vestidos blancos. Siempre están armadas con un arco y flechas, que usan para cazar a sus presas humanas, y se dice que aparecen en las montañas. Mi historia comienza en una fiesta en un pequeño pueblo en las montañas. Estábamos bastante ebrios, y la estábamos pasando bien. Era cerca de las 11 de la noche cuando, en un momento, una anciana nos advirtió que no saliéramos de noche. Según ella, no era seguro andar por esos lugares a esas horas, pero éramos jóvenes y testarudos. Decidimos tomar los caballos y hacer una excursión nocturna hasta un pueblo cercano, donde estaban durmiendo nuestras novias. Salimos y llegamos al pueblo sin problemas. Pasamos un rato agradable y, ya cerca de las 3 de la madrugada, decidimos regresar a nuestra cabaña. Mi amigo y yo íbamos montados juntos en el caballo más grande, un animal que pesaba alrededor de 1000 kilos. A mitad del camino, el caballo simplemente se detuvo. No quiso dar ni un paso más. Intentamos de todo para moverlo. Tiramos de las riendas, lo empujamos, incluso le ofrecimos un poco de hierba fresca. Nada funcionó. Así que decidimos tomar un descanso y fumar un cigarrillo en unas bancas para picnic que estaban a unos 20 metros del camino. Mientras encendíamos nuestros cigarrillos, empezamos a escuchar ruidos extraños. Eran sonidos humanos, risas y voces que parecían salir de entre los árboles. De repente, vi a una mujer hermosa, vestida con una túnica blanca, mirándome fijamente. Sonreía. Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que no estaba sola. Había más de ellas, todas inmóviles, observándonos. Le dije a mi amigo lo que estaba viendo, y ambos nos pusimos de pie de inmediato. Estábamos aterrados. Sin pensarlo 2 veces, corrimos hacia el caballo, nos subimos a su lomo, y salimos galopando de ahí lo más rápido que pudimos. Cuando llegamos a casa, dejamos el caballo en el establo, y ahí estaba la anciana, parada junto a la puerta. Algo en su presencia me puso los pelos de punta, así que agarré un cuchillo que estaba colgado cerca. Mientras lo hacía, noté algo extraño. La crin y la cola del caballo estaban trenzadas. Miré a la mujer, y ella simplemente dijo: «Te advertí que no salieras. Ahora vendrán por ti porque las has visto». No necesitaba escuchar nada más. Fui corriendo a mi coche, y mi amigo metió nuestras cosas en el maletero. Arranqué y conduje lo más rápido que pude. Al salir del pueblo, tomamos el mismo camino por el bosque. Iba a unos 130 kilómetros por hora cuando, justo al salir del bosque, volví la cabeza por instinto. Ahí estaban otra vez. 5 o 6 mujeres vestidas de blanco, inmóviles, mirándonos mientras nos alejábamos. Jamás volví a ese lugar. Esto ocurrió hace muchos años,
cuando tenía unos 12 años. Vivíamos en una casa bastante grande, en el bosque cerca de New Holland, en la montaña Welsh. La casa estaba al final de un camino largo que conectaba con la carretera principal. Era plena noche, y yo dormía en mi habitación, que estaba en la planta baja. Mi cuarto era pequeño, de unos 4 metros de largo por 2,5 de ancho. En esa época dormía en un futón que estaba colocado contra la pared del fondo. Justo encima de mi cama había una de las 2 ventanas del cuarto, y fue por esa ventana que ocurrió algo que nunca podré olvidar. Esa noche me desperté de golpe, sin motivo aparente, y lo primero que escuché fue un sonido fuerte y repentino. Era como el aleteo de unas alas enormes, algo que solo podría comparar con cómo imagino que sonaría un pterodáctilo despegando, si estuviera cerca. Medio aturdido, miré hacia la ventana encima de mí, y lo que vi me dejó completamente desconcertado. A pesar de lo extraño de la situación, no me asusté en el momento, lo cual es raro porque, siendo niño, solía asustarme fácilmente con cualquier cosa fuera de lo normal. Pero lo que vi esa noche fue una figura humanoide alada, de color verde, que parecía haber despegado de uno de los grandes árboles que estaban al otro lado del camino, justo enfrente de mi ventana. Solo pude verla durante unos 4 segundos antes de que desapareciera de mi vista, volando unos 6 a 9 metros. Sin embargo, esos pocos segundos fueron suficientes para que pudiera detallar claramente muchas de sus características. La luz de la luna esa noche era brillante, y la criatura voló justo bajo su resplandor. Eso me permitió ver cómo la luz atravesaba sus alas, revelando lo que parecían ser vasos sanguíneos. Las alas eran de un tono beige y se extendían desde sus brazos, como las de un pterodáctilo, pero no llegaban hasta las piernas. Se unían a su cuerpo en la parte baja del abdomen. Su cabeza tenía unos pequeños cuernos, de unos 5 centímetros, y su cuerpo era musculoso, como si estuviera cubierto de una especie de brillo que reflejaba la luz de la luna, similar al de alguien que acaba de salir de nadar. Sus pies tenían garras cortas, al igual que sus dedos. Después de esos 4 segundos, la criatura desapareció entre los árboles, y yo, de alguna manera, logré volver a dormir. A la mañana siguiente, le conté lo que vi a mi padre, pero me dijo que seguramente había sido un sueño. Sin embargo, puedo jurar que no lo fue. Recuerdo cada detalle con tanta claridad que esa imagen se ha quedado grabada en mi mente para siempre. He compartido esta historia con algunas personas, pero todas dicen lo mismo, que fue un sueño. Aún así, sigo convencido de que lo que vi esa noche fue real. Nunca he vuelto a ver algo parecido, y le rezo a Dios para no encontrarme con algo así de nuevo. Quiero empezar diciendo que he cambiado algunos nombres porque no existen en inglés, y creo que hace más sentido presentarlos así. Era 1998. Yo tenía solo 7 años, y mi vecino, Finn, apenas 6. Vivíamos en Serbia, en Subotica, una ciudad al norte, cerca de la frontera con Hungría. En ese tiempo, Serbia estaba en guerra con Bosnia y Croacia, y la OTAN ya había empezado a bombardear el país. Pero para nosotros, como niños, la guerra no era algo real. Tuvimos la suerte de que nuestra ciudad no fue bombardeada, probablemente porque estaba tan cerca de Hungría que no querían arriesgarse a que una bomba cayera del lado equivocado. Nosotros simplemente jugábamos todo el día y hasta bien entrada la noche. Una de esas noches de verano estábamos jugando afuera, como siempre. Vivíamos muy cerca de la estación de tren del pueblo. Esa estación tenía una vieja máquina giratoria que ya no se usaba en ese entonces. Básicamente era un enorme agujero redondo con un mecanismo y unos rieles que servían para girar los trenes en otra dirección. A esa máquina le decíamos simplemente la giratoria. Había una caseta de control en esa máquina, llena de botones y palancas que antes se usaban para operarla. Pero, como ya no funcionaba,
Se había convertido en nuestro lugar favorito para jugar. El agujero tenía unos 90 centímetros de agua, y nos gustaba atrapar ranas y tortugas ahí. Aquella noche fuimos a jugar como cualquier otra vez, pero esta vez nos acompañó otro amigo, al que llamaré Sebastián. Desde siempre, mis 3 hermanos mayores y el hermano mayor de Finn intentaban asustarnos con historias sobre una criatura que vivía en la giratoria. Decían que no debíamos jugar ahí, pero nunca les hicimos caso. Pensábamos que solo querían asustarnos porque, como la mayoría de los hermanos mayores, eran un poco malvados. Esa noche, entramos en la caseta de control y estábamos jugando a ser conductores de tren. El piso era de madera vieja, crujía con cada paso, pero era lo suficientemente fuerte para soportar nuestro peso. De repente, Finn dejó de jugar y dijo que había escuchado algo. Nos quedamos en completo silencio y miramos por la ventana. Ahí estaba, una criatura enorme, cubierta de pelo, caminando sobre 2 patas hacia la caseta. El ruido que habíamos oído eran los pasos de sus pezuñas sobre el metal. Aunque la noche era oscura, la luz de la luna nos dejaba verlo con suficiente claridad. Tenía brazos largos, desproporcionados, y cargaba algo. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. Lo que vimos después me marcó para siempre. Lo que cargaba parecía el cuerpo de una niña, no mayor que nosotros en ese entonces. Llevaba un vestido blanco. La criatura se detuvo, miró a su alrededor, y de repente le brotaron unas alas negras, como de murciélago. Dio un salto y se fue volando. Nos quedamos paralizados, aterrados de que volviera por nosotros. Después de unos minutos, reunimos valor para abrir la puerta y corrimos a casa tan rápido como pudimos. Esa noche no pude dormir. Pasé varias noches en vela, temiendo que aquella cosa regresara. Cuando les contamos a nuestros padres lo que habíamos visto, no nos creyeron. Pensaron que era una historia que habíamos inventado o fruto de nuestra imaginación infantil. Pero todo cambió unas semanas después, cuando vi en el periódico una noticia sobre una niña desaparecida. La foto de la niña me heló la sangre. Era la misma que habíamos visto esa noche, con el mismo vestido blanco. Le mostré la foto a Finn, y él también lo confirmó. Cuando se la mostramos a Sebastián, él no quiso aceptarlo. Había empezado terapia hacía unos días por las pesadillas constantes que tenía desde aquella noche, y creo que estaba en completa negación. A veces pienso que tal vez éramos niños con una imaginación muy vívida, pero ¿cómo podríamos haber imaginado algo tan detallado? Y luego estaba la foto de la niña. Eso no podía ser una coincidencia. Hoy tengo 25 años, y aunque no creo en fantasmas ni cosas sobrenaturales, esa experiencia me dejó marcado. Sebastián nunca volvió a ser el mismo. 2 años después, se mudó a Belgrado y siguió con terapia. Finn sigue siendo mi vecino, y a veces hablamos de aquella noche. Siempre dice, ¿cómo podría olvidar algo así? Nunca volvimos a ver a esa criatura, y espero que jamás regrese. Pero cuando camino por las noches, aún miro al cielo, solo por si acaso. Mi nombre es Skyler. Tengo 13 años y soy de Florence, Kentucky. Hace aproximadamente un mes me pasó lo más espeluznante de mi vida. Todo ocurrió mientras visitaba a mi hermano en Campbellsville, Kentucky, a unas 4 o 5 horas de distancia. Mi hermano recientemente había sobrevivido al cáncer, y después del divorcio de nuestros padres, él se fue a vivir con mi abuela tras la muerte de nuestro papá. Fui a quedarme con él una semana. La primera noche me acomodé rápido y me dormí casi enseguida, pero la segunda noche fue diferente. Al día siguiente, pasamos el rato en el bosque que rodeaba la casa de mi abuela. Nos sentamos a lanzar palos y escuchar videos de YouTube. Todo iba bien hasta que empezamos a oír un ruido entre los arbustos. Al principio pensé que era algo del video, pero unos minutos después, mientras hablábamos,
volvió a escucharse. Me giré para mirar detrás de nosotros y me quedé paralizado. Mi hermano también volteó y preguntó qué pasaba. Tartamudeando, le señalé el arbusto viejo que mi abuela tenía en el jardín, y ahí estaba, una figura alta, de al menos 2 metros, asomándose por encima del arbusto. Lo aterrador es que ese arbusto era enorme. De hecho, el mes pasado, mi hermano, mi tío y yo lo habíamos podado y dejado tirado en el patio trasero. Cuando la cosa notó que la estábamos mirando, metió la cabeza de nuevo entre las ramas. Mi hermano, tratando de tranquilizarme, dijo que seguramente era la cabra del vecino. Pero yo sabía que no era una cabra cualquiera. Le insistí en que volviéramos a la casa, pero él quería acercarse a investigar. Antes de que pudiera dar un paso, escuchamos un sonido extraño. Era como el balido de una cabra, pero demasiado fuerte para ser normal. Sin pensarlo, corrimos de vuelta a la casa. Esa noche apenas pude dormir. El tercer día me desperté a medianoche por un golpeteo en la ventana. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Desperté a mi hermano y le pedí que viniera conmigo a mirar, porque no me atrevía a acercarme solo. Cuando finalmente nos asomamos, no vimos nada. La niebla era tan espesa que apenas se distinguía el jardín. Mi hermano me preguntó si estaba paranoico por lo de la cabra, pero yo lo negué con una risa nerviosa. Intentamos distraernos jugando videojuegos, y por un rato funcionó, hasta que un golpe ensordecedor sacudió la ventana. Ambos saltamos del susto. Cuando reuní el valor para acercarme, vi que el vidrio estaba agrietado. No había duda de que eso no estaba ahí antes. Detrás del cristal roto, pude distinguir la silueta de algo. Parecía un carnero, pero estaba parado en 2 patas. Inmediatamente llamé a mi hermano, pero cuando llegó, ya no había nada. La siguiente noche fue tranquila, aunque no logramos relajarnos del todo. Pero en la quinta y última noche ocurrió lo peor. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando noté algo frente a la ventana. Era una silueta alta con las manos apoyadas en el vidrio, como si intentara mirar hacia adentro. No podía apartar los ojos de esa figura. De repente, vi que tenía cuernos. Me levanté de un salto y desperté a mi hermano. Esta vez, él también lo vio. Sin decir nada, corrió al cuarto de mi abuelo a buscar su escopeta. Después de buscar desesperadamente, la encontramos debajo de la cama. Salimos corriendo al patio trasero, con el corazón en la garganta. Nos acercamos al arbusto, y justo cuando estábamos a unos metros, algo muy alto asomó la cabeza por encima. Era demasiado oscuro para distinguir detalles, pero la silueta estaba clara. Levanté el arma y apreté el gatillo, pero no pasó nada. La escopeta no disparó. El ser inclinó la cabeza, como si nos estudiara, y entonces salimos corriendo hacia la casa. Cuando entramos, mi abuela estaba esperándonos, visiblemente molesta. Nos regañó duramente por andar jugando con armas. Tratamos de explicarle lo que habíamos visto, y aunque no dijo mucho, parecía creerlo. Al fin y al cabo, en Louisville y Lexington, no es raro escuchar historias del Goatman. Cuando mi mamá se enteró de lo ocurrido, me prohibió volver por un tiempo. Y la verdad, estoy de acuerdo. No quiero estar cerca de esos bosques en mucho, mucho tiempo. Me llamo Paul y tenía 15 años cuando ocurrió esto. Estaba con mis 2 mejores amigos, Matt y Joe. Vivíamos en una zona rural de Nueva York. Nunca le hemos contado esta historia a nadie, pero los 3 decidimos compartirla aquí. No nos importa si nos creen o no. Sabemos lo que vimos y es algo que nos perseguirá por siempre. Para ser sincero, todavía tengo pesadillas con esa cosa y duermo con un cuchillo cerca de mi cama. Era una noche luminosa, con luna llena, y todo estaba muy tranquilo. Estaba en casa de Joe, que vive a unas pocas casas de la mía. Como típicos adolescentes, a veces hacíamos cosas tontas.
Cerca de nuestra calle había un sendero ferroviario, y decidimos que, cuando la mamá de Joe se fuera a dormir, nos escaparíamos para explorarlo. Eran casi las 12 de la noche cuando su mamá finalmente se durmió. La zona donde vivíamos estaba rodeada de bosques, y ya habíamos visto coyotes antes, así que, para sentirnos más seguros, llevamos unas pistolas de aire comprimido, petardos M88, y una linterna potente que podía iluminar a más de 30 metros. Sabíamos que esas cosas podrían asustar a un coyote, pero no teníamos idea de lo que nos esperaba esa noche. Mi papá siempre me decía que, si escuchabas grillos, ranas u otros animales pequeños, significaba que no había nada peligroso cerca. Mientras nos acercábamos al sendero, el bosque estaba lleno de esos sonidos, lo que me dio una falsa sensación de seguridad. Comenzamos a caminar por el sendero, guiados por la luz de la luna. Íbamos en silencio, escuchando los sonidos del bosque. Después de unos 1200 metros, vimos el puente ferroviario a lo lejos. Mientras nos acercábamos, algo cruzó rápidamente el sendero, a unos 15 metros de distancia. Pensamos que podría ser un coyote solitario o un ciervo, ya que al lado derecho había un campo enorme, plano y sin árboles, perfecto para que pastaran los ciervos. Seguimos caminando, pero de pronto el bosque quedó en completo silencio. Ya no se oían grillos ni ranas, solo nuestra respiración y el crujido de nuestras pisadas. Supimos que algo andaba mal, pero en lugar de dar la vuelta, seguimos hacia el puente. Nos consolaba saber que cerca había una carretera por donde pasaban algunos autos. De repente, escuchamos un aullido. No era como los de los coyotes que habíamos oído antes. Este sonido era profundo, casi como un grito, y provenía de detrás de nosotros. Aunque parecía lejano, decidimos apurar el paso. Pero ese aullido empezó a acercarse, y también oímos hojas crujir y ramas romperse detrás de nosotros. Nos detuvimos, congelados por el miedo, y apuntamos nuestras pistolas de aire comprimido hacia el sonido. Cuando nos dimos vuelta, vimos una figura negra, a unos 6 metros. Lo primero que noté fueron sus ojos amarillos brillantes. Matt, que tenía la linterna, dijo que seguramente era un coyote, pero cuando apuntó la luz hacia la criatura, lo que vimos no era como nada que hubiéramos visto antes. Se levantó en 2 patas y medía al menos 2 metros. Tenía un pelaje grisáceo, brazos y piernas musculosos, y manos con garras largas. Su cara era una mezcla entre humana y de perro, con orejas puntiagudas, y estaba gruñendo. Esos ojos amarillos siguen grabados en mi mente. De repente, la criatura soltó un rugido aterrador, mostrando sus dientes afilados. Matt, aunque muerto de miedo, encendió 3 petardos y los lanzó hacia ella. Mientras los petardos explotaban, corrimos hacia el puente. Al mirar hacia el campo abierto, vimos una masa negra moviéndose hacia nosotros con una velocidad increíble. El puente pasaba sobre una carretera, y justo vimos los faros de un auto acercándose. Corrimos hacia la carretera, prácticamente lanzándonos frente al coche. El conductor frenó de golpe y salió gritando, pero todos escuchamos ese rugido aterrador desde el puente. Cuando miramos hacia arriba, vimos esos mismos ojos amarillos brillando en la oscuridad. El conductor, como si supiera lo que era, nos metió rápidamente en su auto. Aunque no lo conocíamos, estar con él era mucho menos aterrador que quedarnos afuera con esa cosa. Nos explicó que lo que habíamos visto era un skinwalker y que teníamos suerte de estar vivos. Nos llevó a casa, y ninguno de nosotros habló durante el trayecto. Cuando llegamos, el hombre nos miró de una manera extraña, como si fuéramos extraterrestres o algo así. Entramos corriendo a la casa de Joe, cerramos todas las puertas y ventanas, y apilamos muebles contra la puerta de su cuarto. No dormimos el resto de la noche. Desde entonces, no he vuelto a ese sendero, ni pienso hacerlo. Ahora tengo 18 años, pero sé que esa cosa sigue ahí, acechando. Solo quiero irme de este pueblo
y olvidar esa noche para siempre.